Buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en la plataforma del diario Ultimátum, transmitiendo y platicando con ustedes sobre los diversos temas que, pues, por los que estamos atravesando. Sin duda, nos ha tocado un momento verdaderamente extraordinario e insospechado. ¿Quién diría en los meses de enero y el año pasado, en diciembre, que viviríamos un 2020 con estas características? Pues el día de hoy en México tenemos 222,000 muertos, contagiados y 27,000 muertos, 27,000 personas que han fallecido. A todos y cada uno de los familiares de estas personas que fallecen les mandamos nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad fraternal. Nos negamos, como hemos dicho y lo seguiremos diciendo todos los días, a creer que lo que está ocurriendo es solamente un tema de estadísticas. Atrás de cada uno de ellos hay dolor, hay tragedia. Les mandamos un abrazo fraternal. Y también nuestro reconocimiento a todos los médicos y enfermeras que siguen enfrentando esto con una entereza extraordinaria, que está dando muestras justamente de lo que debe de ser la solidaridad humana. De tal manera que cada quien, asumiendo su compromiso, su responsabilidad, pues tiene que hacer las cosas como mejor le dicte la naturaleza y la condición humana. A nosotros nos toca comunicar, analizar lo que está ocurriendo, y lo vamos a hacer con la mejor de las intenciones para compartir con cada uno de ustedes estas ideas. Me acompaña en el día de hoy mi amiga María Enriqueta Burelo Melgar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. No te escuchas, en tu micrófono lo tienes apagado. Buenas noches. Muy buenas aquí noches. Como todos los días, muy recordando bien. a Tres Patines de la tremenda corte. A Tres Patines, así es. Y el maestro Ricardo de Muro. ¿Cómo estás, maestro Ricardo Muro? Muy buenas noches, gusto saludarlos. Gusto saludarte, y esperemos que en los próximos minutos se pueda incorporar el maestro Juan Carlos Calimayor. Pues hay muchos temas. Sigue estando presente el tema de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En los próximos días no se ha definido la fecha, pero muy probablemente sea esta misma semana que viene, o a más tardar un par de semanas, que pueda estar en Washington. Ese es un tema que está en la discusión nacional. Otro tema fundamental también es toda la complicación que ha tenido o que se ha derivado a partir del atentado con Omar García Harfuch, y bueno, todo lo que está alrededor, la lucha contra el narco. Otro tema que está muy digamos, latente en este momento es si efectivamente el semáforo que están utilizando como estrategia tiene, digamos, un fundamento. El día de hoy nos despertamos con una determinación. Chiapas está en nivel naranja, y eso implica que varios negocios pueden abrir, y lo hicieron. Hoy las plazas comerciales estuvieron ya, pues no abarrotadas, pero sí con una gran asistencia. Tuvimos en varios restaurantes que están regresando allá a la venta, hoteles, al servicio, prestar servicios, salvo aquellos lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. Prácticamente todo el comercio está regresando, y lo que está ocurriendo en otros estados es que se está dando, digamos, este semáforo en naranja, y luego regresan al semáforo en rojo. Es decir, la estrategia ha sido variante, y muy probablemente, ya dicen los especialistas, lo vaya a hacer por lo pronto, por lo menos en los próximos 2 años. Y un tema más que quiero poner en la mesa para que ustedes de ahí elijan en este menú de temas que tenemos: el tema del anuncio que en México se están investigando ya. Hay 4 grupos de investigadores, 4 grupos de científicos que están investigando la posibilidad de desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Pues aquí tenemos estos temas y algunos más que, por supuesto, ustedes en el público, la gente que nos sigue, pudiera proponernos, y nuestros compañeros también. Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues empecemos con las mujeres. María, bueno, y un tema más, lo de la marcha de ayer de la comunidad lésbico gay, y bueno, y todo lo demás. Que fue virtual. Bueno, ¿qué tal? De esos temas, ¿por cuál empezarías? ¿Por cuál empezaría? Pues todos tienen mucha importancia, ¿verdad? A mí, por ser un tema local, me interesa el que nos hayan clasificado como en semáforo naranja. Yo creo que no se dan las condiciones, sobre todo en la capital, para que seamos semáforo naranja. Yo creo que todavía hay muchos contagios, no estamos preparados para salir a la calle. Espero que esto no sea negativo y que no redunde en un brote nuevo que nos obligue a encerrarnos nuevamente.
esta situación además es curioso, ¿verdad? En cuanto dicen a la calle, pues todo el mundo sale a la calle como desatado, ¿no? Como esos niños que les abres la puerta, y creo que debemos ser más prudentes. Si nos clasifican en semáforo naranja y vamos a continuar en esa tónica los próximos días, pues debemos tomar todas las precauciones posibles, no ir a lugares abarrotados, continuar usando la mascarilla, pues los geles, todas esas protecciones que estábamos usando durante este periodo, ¿no? Pero sí me sorprende que nos clasifiquen en semáforo naranja, porque yo he visto demasiados contagios en estas 2 últimas semanas en la capital de Chiapas, ¿no? Así es. Cada vez sabemos de más personas, o sea, más cercanas a nosotros, amigos, amigas, que se están enfermando y desafortunadamente falleciendo, Ricardo del Muro. Y bueno, pues hoy había un debate muy interesante en las redes respecto a que los datos que se están dando de los enfermos, de los contagiados y desafortunadamente de los muertos en el estado de Chiapas no corresponde a la realidad. ¿Y qué talla pone el dedo en la llaga? No está Chiapas para estar ahorita en un semáforo naranja. ¿Tú qué opinas, maestro Ricardo del Muro? Pues yo creo que definitivamente mientras no exista una vacuna, vamos a estar en una situación muy indefensos y un poquito jugando en base a nuestra buena suerte y la resistencia de nuestro cuerpo, así por muy crudo que se sienta. Estuve leyendo en estos días un libro de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, que se llama Diario del Año de la Peste, que entre los periodistas pues está considerado como un antecedente del reportaje porque es un registro minucioso, aunque claro, hecho con una diferencia de casi 10 años respecto a la peste que asoló Londres en 1670 y tantos, y las famosas pestes de la Edad Media. Y él señala, hay un detalle, va llevando su diario de cómo empiezan a aparecer los primeros síntomas, los primeros muertos, después las famosas carretas de la muerte, cosas que normalmente nosotros veíamos cuando lo veíamos algo muy lejano, cuando observábamos o cuando íbamos al cine a ver alguna película de época. Y al final él señala que así como llegó la peste de un día para otro, así se fue. Y al final los que sobrevivieron, palabras más, palabras menos, no termina más que con una frase que dice, pues lo único que dijimos fue, gracias a Dios que logramos sobrevivir y que estamos vivos. Y bueno, en la realidad actualmente, pues más allá de los números, porque finalmente los números, a mí a veces se me hace un poco ocioso eso, estarnos peleando que si son números exactos, que si no son exactos, que si se contaron bien, que si están ocultando. La realidad es de que estamos ante un virus que no hay cura. En el caso de la peste, pues se pudo controlar la peste hasta que se descubrió que venía por la pulga de las ratas. Y después, finalmente, hasta que se descubrió la penicilina. De ahí en fuera, pues, venían las pestes y arrasaba gente, y la gente que sobrevivía no sabía ni cómo estaba. Tal vez mi comentario es muy crudo, pero es la realidad. Ahorita estamos en esa circunstancia. Que la vacuna se va a dar, pues ojalá, y que se dé rápido, mejor. Pero mientras no tengamos una vacuna o un medicamento que efectivamente combata el coronavirus, pues vamos a estar todos un poquito jugándole a nuestra buena suerte, y tenemos que arriesgar nuestra vida para continuar nuestra vida diaria, ¿no? Incluso, perdón que me alargue en este punto, pero me llamaba mucho la atención que yo no dudo que así como se pusieron de moda en la Edad Media las armaduras, que eran totalmente incómodas y que uno va a los museos y dice, bueno, los pobres tipos, quién sabe cómo las podían soportar, pues no dudo que muy pronto la moda cambie y vayan a hacer trajes así semiespaciales, tal vez dependiendo el dinero del cliente. A lo mejor va a haber trajes con aire acondicionado interno y con muchos aditamentos para como estar botargas. aislado del medio ambiente. No lo dudo que eso pueda suceder muy pronto, pero creo que ahorita estamos así. Muy bien, pues
está saliendo ya la gente, en el caso de Chiapas, no solamente Tuxtla Gutiérrez, hemos seguido pues la información, nos dicen que en las grandes ciudades como Tapachula, Villaflores, San Cristóbal está ocurriendo lo mismo, pero es la necesidad lo que lleva y la falta de la existencia de un programa, digamos, de apoyo a estos negocios que de por sí ya eran frágiles, vulnerables y con la pandemia están quebrando o han quebrado definitivamente. Juan Carlos Calimayor, ¿qué opinas de este semáforo naranja en Chiapas y cuáles son las consecuencias que ves a corto y mediano plazo? Bueno, primero recordar aquella novela de Albert Camus, que es muy buena porque es una experiencia, si no vivencial propiamente hablando, pero relata la vida de personas que fueron encuarentenadas en una ciudad cercada por el ejército y en la que, pues hasta que se murieron los que se tenían que morir, volvió la normalidad. Pareciera que estamos recreando esto en virtud de que no hay una vacuna, efectivamente. La peste, la viruela que asoló y de la que murieron millones de indígenas durante la conquista, pues se habla de millones de personas y solo 200 años después se descubrió a través de personas que tenían los anticuerpos, se hizo una misión, digamos, es una historia muy interesante. El rey Carlos IV mandó una expedición en la que niños venían con unas rayas en las que les sangraba, les transmitían digamos, los anticuerpos de personas que habían sobrevivido a eso, y de ahí nació toda una campaña en América a partir del año de 1704 para erradicar la peste, la viruela negra en el continente americano, y es una historia muy interesante. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy mismo? Hace rato me decía un familiar que fue a su rancho y que en los pueblos, el pueblo cercano, una comunidad, la gente está enterrando a sus muertos ahí, está tratando de curarlos con remedios caseros en casa, de ahí que no hay una contabilidad. No es que el gobierno la quiera ocultar, es que la gente no quiere arriesgarse por desconfianza, por lo que tú quieras, a llevar a la gente a los hospitales, o porque no tienen al alcance la asistencia médica. Imagínate, 22,000 comunidades en Chiapas, más de 22,000, quién sabe cuántas son ahora, esa cifra es de hace años. Pues cómo están viviendo las circunstancias esas miles de personas. Entonces, evidentemente estamos en medio de una tragedia. Evidentemente también en la necesidad de, como dice Ricardo, el maestro Ricardo, de poner en riesgo la vida y salir a trabajar. Entre una y otra, pues lo ideal, en mi opinión, como lo he reiterado muchas veces, hubiera sido pues un programa de apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas para sostener los empleos. Pero bueno, pues ya muchos dicen, pues ya ni modo, voy a ponerme mi mascarilla, pondré mi mica en la cara y a trabajar con todas las previsiones necesarias. Y obviamente nos va a ayudar, nos va a obligar a valorar realmente si vale la pena salir lo estrictamente necesario. Y bueno, pues con la sorpresa de que mucha gente, tengo amigos que están contagiados o sus familiares, incluso sin haber salido de casa durante todo este tiempo. Entonces, es un tema muy complejo, ¿no? ¿Terminas el comentario? Sí, sí, sí. Sí. Ok, Queta, la reacción que hemos tenido en Chiapas o que ha tenido nuestra comunidad, no solamente en Chiapas, decíamos la vez pasada con Ricardo del Muro, sino en varias partes del país, pero aquí se ha recrudecido, es que en algunas comunidades no han permitido ni siquiera las fumigaciones precautorias, digamos, ¿no? El dato más reciente es San Andrés La Raiza, pero acumulemos lo que ocurrió en Carranza, en Arriaga, en Totolapa, y la gente sigue, digamos, desconfiando de estos mecanismos, de esta estrategia. Vale la pena comentarlo porque a mí me gustaría, particularmente lo digo de manera muy solidaria con todas las comunidades, me gustaría que se fuera erradicando esta idea de pensar que la sanitización es mala. Hay que informar, hay que decir que es necesario y que es bueno, y que muchas veces es la ignorancia, y lo digo con mucho respeto, la ignorancia, es decir, el no conocer, no peyorativamente, sino la falta de conocimiento de lo que ocurre, lo que ha llevado a que haya más muertos. Ya decía Ricardo del Muro, con la peste negra, se creía que eran los gatos negros, y apareció ahí la superchería y se pensaba que era una mala suerte, pero no.
en realidad era un asunto claramente determinante, la fiebre bubónica, y bueno, pues así han sido muchos casos. ¿Qué podemos decirle a nuestras comunidades, qué tal lo que está ocurriendo ahora y cómo podemos contrarrestar nosotros como medios de comunicación esto que está ocurriendo? Fíjate que precisamente ayer un sacerdote jesuita que tiene sede en Bachajón, él nos cuenta que como allá en Bachajón ha estado platicando con la comunidad con el fin de evitar este tipo de supercherías, ¿verdad? Y que además ellos creen que el gobierno les quiere hacer daño a través de la fumigación, que el COVID no existe. Entonces él está continuamente hablando con ellos. Yo creo que los sistemas de radio y televisión que pertenecen al IMER, ¿verdad? Que pertenecen al sistema chapaneco de radio y televisión, a lo que era el INI, pues deben hacer unas campañas exhaustivas porque ellos tienen bastante cobertura en Celtal, en Chol, ¿verdad? En los diversos lenguas que todavía se hablan en el estado de Chiapas, con el fin de hacer llegar el mensaje. Y así como hacen aquí los filtros en los mercados, deberían haber hecho como un barrido sobre, por lo menos en las comunidades más grandes del estado, ¿no? Que cada jurisdicción sanitaria, sobre todo en la zona de los Altos y en la región esta del centro, que es donde se han dado los principales problemas, donde yo creo que aparte, por ejemplo, en el caso de Arriaga, no es cuestión de ignorancia como pasa en el resto de los casos. Como pasa en el resto, ¿verdad? Yo quiero pensar eso en mi pueblo, ¿verdad? Sino a veces es cuestión de como de resistencia, de llevar la contraria por problemas políticos que se mezclan, ¿no? Hay otra serie de... Resistencias políticas. Resistencias políticas, hay otra serie de razones en algunos lugares, ¿no? Sí, pero si sí me, debe me haber permites un una apunte. campaña y esto nos debe de servir para prevenir también, para que en el futuro la Secretaría de Salud haga toda una campaña en ese sentido de trabajo con las casas de salud que hay en las diversas comunidades, ¿verdad? En todos los hospitales de las comunidades debe haber una campaña intensiva porque esta pandemia nos demostró la fragilidad de nuestro sistema de salud, la fragilidad de lo que no se ha hecho, todas estas enfermedades de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión, nos demostró que qué pasa con la medicina preventiva, ¿no? Sí, así es que tal. Una amiga psicóloga que trabaja en el ISSSTE me comenta que ya están usando ahora a las psicólogas en el ISSSTE precisamente para eso, para iniciar una serie de campañas con la comunidad en este tema. Y ya no es solamente usted está gordito, baje de peso, sino mostrarle seriamente las consecuencias que implica la obesidad, ¿no? La obesidad. Juan Carlos, ¿tenías algún comentario respecto a este tema? Sí, coincido plenamente con lo que dice Queta. Sí agarró sorprendidos a las autoridades. Es muy fácil señalarlas, por eso han sido muy incisivos con el secretario de Salud en sus pifias y en sus metidas de pata, digamos. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que hasta, por ejemplo, el mismo secretario de Protección Civil está contagiado, o sea, le deseamos desde aquí pronta recuperación, parece que ya va mejor. Pero bueno, aquí no se escapó nadie, ¿no? Como en la Edad Media, hasta los reyes morían de peste, y entonces, pues es una corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, pero yo agregaría nada más como apunte la labor que pueden desempeñar las congregaciones religiosas, porque tienen una gran influencia en las comunidades. Y ahí, por ejemplo, pues si se debió haber, y si no lo han hecho, pues hay que hacerlo, concertar con ellos para que la gran influencia que ejercen sobre las creencias de la gente también, pues de alguna manera ayudaran a orientar a la población, porque sí hay mucha influencia en muchas comunidades por parte de estas congregaciones. Claro, hoy fíjate, maestro Ricardo del Muro, que Juan Carlos toca un tema muy interesante, porque pensemos que tenemos la vacuna y qué va a pasar con esas comunidades donde Chiapas, que está lleno, digamos, de comunidades con todo el respeto, cada quien tiene sus creencias, ¿verdad? Que rechazan las vacunas como forma terapéutica.
y que ahora pueden estar rechazando Inclusive también la transfusión sanguínea la rechazan. sí, la transfusión, la vacuna, y que ahora puede estar en el fondo de todo esto, una parte también que tiene que ver con ese tipo de creencias. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Pues sí, de hecho, la mayoría de los movimientos milenaristas y de las leyendas o las creencias que existen sobre el fin del mundo se dan en estas situaciones de crisis. Keta mencionaba hace rato la fobia contra los gatos negros como señal de mala suerte, que bueno, hasta fue una creencia que se dio efectivamente porque se les relacionaba, o tú lo dijiste, perdón, porque se relacionaba con la transmisión de la peste y al final se quedó como un sinónimo de Halloween y del Satán y demás. Entonces, pero creo que también, ahorita que están hablando de debilidades, esto nos demuestra que ese proyecto modernizador y de educación del campesino, del indígena, que se emprendió después de la Revolución Mexicana, fue otro proyecto, al igual que muchos otros, que quedó a la mitad y que después se olvidó. El trabajo de hacer que el campesinado tenga confianza en la medicina moderna, que tenga confianza en los avances de la ciencia, que logre pasar de su medicina tradicional o incorporar lo mejor de su medicina tradicional a la medicina moderna, digamos, no quisiera llamarla científica, a la medicina moderna, porque realmente tiene las mismas bases que la medicina tradicional, pues requiere educación. Y ahí está, ahorita esas acciones, incluso cuando llevan, la contaminación política, pues efectivamente son situaciones de ignorancia. Y con todo respeto, yo no le pido perdón, o sea, la ignorancia se debe de combatir. El principal peligro para cualquier comunidad es la ignorancia. Los peores errores que se han cometido en la humanidad han sido cometidos por gente ignorante. Entonces, ahí es el gran trabajo que tienen enfrente los maestros. Lástima que hoy no estuvo el maestro Zavala, pero los maestros rurales, en lugar de andar haciendo ahí pintas y marcas y tonterías, pues tienen un gran trabajo enfrente, que es incorporar a nuestras comunidades pues al avance y al desarrollo regular medio que tiene nuestro país. ¿Qué tal? Tienes tu micrófono, ¿qué tal? Esta situación que estamos viviendo tiene, digamos, dimensiones apocalípticas, bíblicas en realidad, porque es la primera pandemia mundial. En México se reportan desde la conquista aproximadamente 16 epidemias muy fuertes. Ya Juan Carlos mencionaba algunas, pero hay más o menos 16 epidemias muy, muy fuertes. Y en el caso de Chiapas, que ahorita estamos analizando nuestro propio estado, hemos tenido graves casos, por ejemplo, de Zika, dengue, chikungunya, y eso ha hecho o hubiera hecho ya que los sistemas de salud estuvieran presentes en esas comunidades. Es decir, no es la primera vez que entramos, porque parecería como que entran las instituciones de salud por primera ocasión en esas comunidades, pero hoy hay una resistencia mayor. Ya decías tú que puede ser que en algunos casos haya intereses políticos. Veamos ahora desde la perspectiva política. ¿Crees que esto pueda ser utilizado en las próximas elecciones y que desde ahora ya esté siendo motivo de, digamos, de disputa política? Desafortunadamente, ¿verdad? Por no poder aplicar otra palabra que pudiera expresar más este fenómeno que perversidad, ¿no? Muchos partidos políticos recurren a diferentes estrategias, ¿no? Para tener a grupos como cautivos. También las propias iglesias, desafortunadamente, ¿no? También lo hacen, ¿no? La ignorancia, como bien decía Ricardo, ha sido utilizada para forzar el voto, para dirigir el voto a tal o cual candidato, para una serie de movilizaciones. Y entonces sí, aquí no solo es la educación
debe ser una educación mucho más allá de enseñar a leer, ¿no? Debe ser una educación como la que hablaba Paulo Freire, ¿verdad? O otros grandes educadores, una educación liberadora que implique una conciencia de las personas en muchas cuestiones, ¿no? En la cuestión política, en la cuestión de salud, en la cuestión de responsabilidad social, ¿no? Debe haber otro tipo de educación, una educación que nos libere, que nos enseñe a ser ciudadanos, ¿no? En el sentido estricto, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Muy bien, que mira, tenemos poco tiempo, pero quiero mandarme saludos y agradecer a quienes están con nosotros el día de hoy. Maribel Preciado, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañando. Araceli Hernández Gómez, a Marisol, que está regularmente con nosotros, muchas felicitaciones y saludos a Marisol. A Sergio Melgar, muy buenas noches. Araceli Hernández Gómez, que dice, es mucho riesgo pasar del semáforo al semáforo naranja, a ella le ve riesgo, lo que tú decías que al principio. Sí, saludos, claro. Araceli. David Escudero, Ulma Rumaya, mi hermana que está siempre con nosotros. Yanin de Alba dice, la ignorancia endémica es más peligrosa que cualquier pandemia, lo que decías, Ricardo del Muro. Está con nosotros Jesse Suar, saludos. Está con nosotros, Antonio Morales, y mucha gente que está platicando, porque ese es el tema que nos interesa y nos preocupa. Juan Carlos, yo te quería preguntar, ahorita que dice Queta, bueno, pues hay una gran intervención y por supuesto intereses políticos, dice ella, respecto a esto. Pero ya mencionaban ustedes, Ricardo del Muro, tú hablabas de la participación de las iglesias y Ricardo del Muro de las escuelas. Nos haría falta incorporar otras instituciones que participen, porque esto va a requerir quizá una cruzada completa para entender y para hacerlo desde una perspectiva solidaria. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Yo creo que no, quería hacer un acotamiento, porque creo que no le estamos viéndolo desde una visión muy occidental, o sea, no estamos considerando como un replanteamiento la visión de la medicina, no, de la medicina herbolaria. La medicina herbolaria tradicional, sí. Yo ya he visitado el Museo de Medicina Natural de San Cristóbal de las Casas. Tú vas a la farmacia, compras un QG5, que es un frasquito de este tamaño, en 200 pesos, y resulta que está hecho de hojas de una fruta muy común que comemos acá, ahorita no me acuerdo cómo se llama, es para la colitis nerviosa y que los indígenas lo saben desde hace mucho tiempo. En algún tiempo, en la época de Echeverría, eso me lo platicó Laco Cepeda, se quiso hacer un Instituto Nacional de Medicina Herbolaria para que no tengamos que comprar en un laboratorio internacional algo que a lo mejor tenemos a la mano. Mucha gente sigue utilizando la medicina herbolaria y ahí sigue habiendo un choque cultural y por eso la resistencia a nuestra visión de que la gente tome las medidas que nosotros recomendamos desde una visión un poco más occidental y que cuesta mucho trabajo implementarlas, cuesta mucho trabajo hacerles creer. La mayoría de los chiapanecos ahorita estamos tomando remedios caseros, estamos tomando test. Pero fíjate, Juan Carlos, que ya la Universidad Intercultural de Chiapas ha hecho un trabajo muy interesante en rescatar sí, lo sé. Ya la cuestión herbolaria. muchas cosas interesantes respecto a terapias, digamos, entonces, ¿no? ¿Qué te encuentras? Te encuentras a gente que no tiene acceso a un médico, a una clínica, que no le llegan esas medicinas que nosotros tenemos en la esquina, en una farmacia del ahorro, y que ellos tienen que seguir recurriendo a ello, pero además recurren no por necesidades, sino por conocimientos. Por conocimiento. Por conocimientos muy antiguos. Entonces la gente está quedándose en su casa, atendiéndose, algunos han muerto, algunos han sobrevivido. Yo creo que va a haber mucho tiempo y mucho estudio que hacer acerca de la gran experiencia que nos va a dejar esta terrible pandemia que sorprendió al mundo, sorprendió a los países más desarrollados, a los más subdesarrollados. Hay muy pocos casos de éxito en el mundo de un buen control de la pandemia. Nueva Zelanda, Uruguay, en América Latina, Hong Kong, algunos países. Seúl, bueno, sí, Corea del Sur. Entonces, bueno, pues ojalá que al menos un buen aprendizaje nos quede de toda esta tragedia, ¿no? A los que sobrevivamos, ¿no? Que esperemos que seamos los más y esperemos que encontremos rápidamente la cura, la humanidad. Pero yo sí quiero insistir en una cosa. La única manera de protegerse y proteger a los demás es tomando las previsiones. El tema de la mascarilla, el tema de
la higiene personal. De la sana distancia. De la sana distancia. La sana distancia. Sí, eso es, a mí me parece un crimen. Ayer estaba viendo una sesión del Congreso, Fernández Noroña, y no es por quererle meter cuestiones políticas, que todo el tiempo, igual que el presidente, han estado sin usar cubrebocas. Me parece muy mal ejemplo para quien lo haga aquí en Brasil, como lo hace Bolsonaro. Y fue el único, además. Fue el único, además, de una manera retadora, ¿no? Bueno, Ricardo del Muro, no quiero pasar a temas políticos nacionales porque quiero que nos centremos en esto, de lo que está ocurriendo en Chiapas, digamos, ¿no? Nuestra economía está de por sí, pues sabemos que vivimos en el estado más pobre, con condiciones muy difíciles. No hay mecanismos, hay que decirlo con claramente, mecanismos económicos para apoyar a la empresa, para apoyar a los empresarios, para apoyar a los negocios. Es muy, muy, muy escaso y tenemos grandes niveles, digamos, ya, digamos, creciendo niveles de delincuencia, que todos los días sabemos que están asaltando farmacias, que están asaltando Oxxos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos prever en los próximos días, en los próximos meses, de darse esta tendencia, Ricardo del Muro? Bueno, una cosa nada más que sí me gustaría nada más retomar, de que en esa situación de que se necesita mayor educación hacia las comunidades indígenas, hacia las comunidades campesinas, sobre todo las más alejadas, es cosa de retomar cosas que hemos hecho. O sea, acordémonos de las misiones culturales que se hicieron en los 20, en los 30, iba un médico, un maestro, un antropólogo, un artista, y eso lo hicimos y triunfaron, y Chiapas fue pionero en eso. Y por el otro lado, pues yo me llama mucho la atención, y posiblemente aquí se repita, el hecho de que la economía, finalmente, yo creo que todos, cuando vemos, dicen que uno se acuerda de Dios cuando tiene el agua en el cuello. Sí. Todos tratamos de sobrevivir como mejor podemos. Y lo que es una realidad es de que la pandemia está demostrando que los grandes negocios están demostrando dos cosas. Uno, la fragilidad de los grandes negocios, en el caso concreto de los restaurantes. Los grandes restaurantes tienen muchos problemas por sus lógicos gastos, empleados. Ricardo del Muro, estamos a 10 segundos de salir. Bueno, y en cambio, los que sí están sobreviviendo son las pequeñas empresas casi familiares. Les está alcanzando el dinero para sobrevivir. Ok, esto implica un replanteamiento incluso de la economía familiar. Muy buenas noches, Mariqueta, muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches, Ricardo del Muro. Es un tema muy importante, seguiremos discutiendo, seguiremos analizando. Muy buenas noches a todos ustedes que nos siguieron, que están Ya publicaron en el Diario Oficial la reforma que entró el viernes, se aprobó el sábado y hoy ya hicieron pública, la acaban de hacer pública. ¿Ahorita? Si quieren mañana la platicamos. Para poderla conocer. Ni tiempo, ¿no? Si quieren mañana la platicamos, la vamos viendo para platicar. Muy buenas noches a todos. Esto contextos del diario Ultimátum. Nos vemos.